Y los negocios de la Ciudad de México buscan obtener mayores apoyos para cumplir con la normatividad de protección civil. Veamos la información completa. 60,000 de las 300,000 micros, pequeñas y medianas empresas del giro comercial en la Ciudad de México cumplen al 100% los protocolos de protección civil que establece la ley. Esto se debe, de acuerdo con la Canacope, a los costos que llegan a alcanzar hasta los 80,000 pesos dependiendo el establecimiento que sea y que tienen que cumplir con toda la normatividad en materia de protección civil en la capital. Los costos por pago de especialistas y capacitación están abiertos a la oferta y demanda, llevando los costos sobre los 40,000 pesos para negocios de cualquier tamaño y riesgo. Puede variar entre los 40, los 60,000 pesos, 80,000 pesos por todos los requisitos que se deben de cumplir. De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, la eliminación del cobro de derecho del Programa Interno de Protección Civil representa un ahorro significativo para los comercios. Esto gracias a la propuesta de la Canacope de eliminar el cobro del derecho del Programa Interno de Protección Civil, como se establecía en el artículo 258, que fue aceptada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se verán beneficiados con un ahorro de 10,389 pesos, correspondientes solamente al cobro del visto bueno del derecho del Programa Interno de Protección Civil. Estamos hablando de letreros de rutas de evacuación en todas las habitaciones, letreros de salidas de emergencia, implementación de la salida de emergencia con la barra antipánico, la instalación y compra de la misma, sistemas de alertamiento sísmico. La presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Ada Irma Cruz, expresó que ante el riesgo latente que corre la Ciudad de México y sus habitantes por la naturaleza sísmica de la capital, la prioridad de las autoridades deberá enfocarse a estimular el cumplimiento de las normas y difundir la cultura de protección civil en toda la sociedad para estar más seguros y preparados ante cualquier eventualidad. Con imágenes de Sergio Villanueva, Héctor Mendoza, 21 Noticias.